Bienvenido a la clase 28, de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. En esta oportunidad, vamos a estudiar con todo detalle, la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R422D. Si antes de continuar, usted necesita saber todas las características técnicas del gas R422D, en pantalla está apareciendo un enlace hacia un video con todos los detalles que debes conocer antes de realizar algún trabajo con este refrigerante. Empecemos diciendo que el gas refrigerante en un ciclo de refrigeración puede absorber calor del aire de un local, porque posee una temperatura muy baja. En el evaporador, el calor del aire pasa al refrigerante, por ello el aire pierde temperatura, mientras tanto el calor que era del aire se mantiene en el refrigerante, pero no hay aumento de su temperatura, porque el refrigerante utiliza el calor para pasar de la fase líquida a la gaseosa. Sin embargo, existen refrigerantes, que son elaborados a partir de la mezcla de varios gases, donde sí puede haber un pequeño aumento en la temperatura, mientras ocurre su cambio de fase. A este fenómeno, se le llama deslizamiento del refrigerante. En pantalla tenemos, la tabla de presión y temperatura, del gas refrigerante R422D. Cierto. Si estás interesado en adquirir información acerca de herramientas para realizar tareas de mantenimiento en refrigeración y aire acondicionado, como un verdadero profesional del frío, de buena calidad y a muy buen precio, debes ver la parte de la descripción de este video. Además, allí también tenemos información complementaria relacionada que te va a ayudar en tu trabajo. Como podemos ver en la tabla, tenemos dos columnas de presión, una corresponde a presión de vapor o rocío y la otra a presión de líquido o burbuja. Esto ocurre porque el R422D posee deslizamiento. Recordemos que deslizamiento quiere decir que la temperatura del R422D cambia mientras está evaporando y este aspecto debe tomarse en cuenta a la hora de la recarga con R422D. Para tomar en cuenta este deslizamiento, vamos a realizar el siguiente análisis. Así por ejemplo, para una temperatura del evaporador de 6 grados, según la tabla, se tienen dos valores de presión. Presión de líquido o burbuja manométrica igual a 80,36 psig, y presión de vapor o rocío de 70,60 psig. En este momento surge la pregunta, ¿cuál presión seleccionar para trabajar? La respuesta va a depender de en cuál parte del evaporador se quiere lograr la temperatura seleccionada, es decir, los 6 grados. Así por ejemplo, si se quiere lograr los 6 grados a la entrada del evaporador, entonces quiere decir que al momento de aparecer la primera burbuja de vapor, estando el refrigerante en fase líquida, debe estar presente su respectiva presión de burbuja, entonces se trabajaría con una presión de baja en el evaporador de 80,36 psig. Como el R422D tiene deslizamiento, entonces aunque a la entrada se tiene 6 grados, este valor empieza a aumentar, por ello antes de la salida del evaporador, cuando simultáneamente hay líquido y vapor, la temperatura no será de 6 grados, sino será mayor. Ahora analicemos la siguiente posibilidad. Si queremos que los 6 grados se presenten no a la entrada del evaporador, sino por el contrario a la salida, es decir cuando hay puro refrigerante en forma de vapor, entonces se debe trabajar con la presión de vapor o rocío, en este caso con un valor de 70,60 psig. Entonces de nuevo, puede surgir otra pregunta, ¿cuál valor de presión es más recomendable para trabajar? Pues en realidad, es más común trabajar con la presión de rocío, es decir alcanzar la temperatura solo hasta la salida del evaporador. Sin embargo, en este momento es importante tener en cuenta, que para 6 grados centígrados, como la presión de burbuja es igual a 80,36 psig, y la presión de vapor o rocío es de 70,60 psig. Entonces, en caso de trabajar con una presión intermedia, dentro de estos dos valores, estaríamos muy cerca de alcanzar los 6 grados, no a la entrada, ni a la salida del evaporador, sino aproximadamente en el intermedio, o mitad del evaporador. Por ejemplo, al sacar la media entre estos valores, se tiene un valor de presión de 75,48 psig,
Aunque no es exacto, podemos decir que con una presión del evaporador de 75.48 psig, estaríamos muy cerca de alcanzar la temperatura de 6 grados, en la mitad del evaporador. En pantalla tenemos otros valores de presión que suelen utilizarse con el R422D. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador de 0 grados centígrados, se debe tener en baja una presión manométrica de 64,07 psig. En cambio, si requiere estos mismos 0 grados a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja manométrica de 55,20 psig. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador de menos 10 grados centígrados, se debe tener en baja una presión manométrica de 41,70 psig. En cambio, si requiere estos mismos menos 10 grados a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja manométrica de 34,31 psig.